Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4635-2025. A continuación se dará lectura del acta. ...10 de junio del 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrado por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 4635/2025.TC. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Rasuri, conformado por los señores Henry Wilder Santiago Flores y Miguel Cisneros Manjo, en el marco del concurso público número 7-2024-Minedu/UE 108-1, convocado por la Unidad Ejecutora 108 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIE, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del saldo de la obra 2, adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la institución educativa José Andrés Rasuri, San Pedro del Lloc, Pacasmayo, La Libertad, con código único de inversiones número 2131132. En representación de la parte impugnante del Consorcio Supervisor Rasuri, conformado por los señores Henry Wilder Santiago Flores y el señor Miguel Cisneros Maljo. Para realizar el informe de hecho se encuentra presente el señor José Luis Calderón Cáceres, identificado con DNI número 61464434. En representación del tercer administrado, el Consorcio San Pedro del Lloc, conformado por la empresa Sinjanor, Contratistas Generales SRL, y el señor Eber Deni Dávila Bravo. Para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Orlando Latorre Segarra, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao, número 6688. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia, pese a haber sido notificada el 4 de junio de 2025, mediante publicación en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Amanda Zoraida Chumpita Custodio, secretaria técnica encargada del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la resolución número D00027-2025-S-ORH de fecha 9 de junio de 2025. Se comienza la lectura del acta. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, el Consorcio Supervisor Rasuri, por el espacio de 10 minutos. Señor José Calderón, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, paso a proyectar unas diapositivas. ¿Se puede observar, por favor? Se visualiza, puede iniciar. Muchas gracias. Recurso de apelación presentado por mi representada, Consorcio Supervisor Rasuri, integrado por Santiago Flores Henry Wilder y Cisneros Malcolm Miguel. Pretensiones de la apelación. Primera pretensión principal, dejar sin efecto el puntaje otorgado al adjudicatario Consorcio San Pedro de Lloc, realizado mediante acta de fecha 8 de mayo de 2025, donde el comité de selección indebidamente ha procedido a otorgarle en el factor de evaluación metodología propuesta un puntaje mayor al que realmente debió obtener, al haber presentado información incongruente y inexacta, siendo otros errores insubsanables que no permiten tener certeza del real alcance de su oferta. Pretensión accesoria a la primera pretensión principal, que como consecuencia de declarar fundada la primera pretensión, solicitamos al tribunal deje sin efecto y o se declare nulo el otorgamiento de la buena prueba al Consorcio San Pedro de Lloc. Segunda pretensión principal, dejar sin efecto el puntaje otorgado a mi representada Consorcio Supervisor Rasuri, realizado mediante acta de fecha 8 de mayo de 2025, donde el comité de selección indebidamente ha procedido otorgándose en el factor de evaluación metodología propuesta un puntaje menor al que objetivamente debimos obtener. Tercera pretensión principal, dejar sin efecto el puntaje otorgado a mi representada Consorcio Supervisor Rasuri en el factor de evaluación experiencia del postor. Cuarta pretensión principal, que como consecuencia de declarar fundadas nuestras anteriores pretensiones, solicitamos al tribunal se le otorgue la buena prueba al Consorcio Supervisor Rasuri. Sobre la incorrecta evaluación del adjudicatario Consorcio San Pedro de Lloc. Al respecto, como se puede observar, en el cuadro comparativo realizado en la evaluación técnica por el comité de selección,
Este le otorga al adjudicatario Consorcio San Pedro de Lloc 6 puntos en el factor metodología propuesta. Sin embargo, dentro de este cuadro comparativo, en la evaluación técnica, el comité de selección realiza observaciones en su metodología propuesta, indicando que el adjudicatario, en los documentos a presentar durante la ejecución, el postor no consideró presentar su plan de trabajo. Tampoco el postor no ha considerado presentar su informe del estado situacional. Además, indica que en su diagrama GAN tampoco ha considerado la presentación de su plan de trabajo ni del informe de estado situacional. Agrega además que la presentación del informe final lo realiza en un día junto con la culminación de la liquidación, siendo el plazo máximo para entregar 10 días calendarios siguientes a la anotación de dicha culminación de la obra. Al respecto, sobre este último error, debemos remitirnos al folio 207 de la oferta técnica del adjudicatario, donde este presenta su programación GAN, como podemos observar. En dicha programación, realiza la programación de su informe final de obra, en el cual le pone una duración o un plazo de un día, y este lo programa al finalizar el mes 17. Al respecto, debemos indicar que esto es totalmente incorrecto, puesto que el informe final, conforme a las bases, como podemos observar, este se entrega en un plazo de 10 días calendarios siguientes de corroborar la culminación de la obra. Además, culminación de obra que se realiza luego de 450 días, o sea, 15 meses. Por lo tanto, el adjudicatario debió programar este informe final luego de culminados los 15 meses, no luego o al finalizar el mes 17, ¿no? Lo cual lo realiza junto con la liquidación. Por lo tanto, este es un error que no es subsanable. Sin embargo, en dicho acta, a pesar de que el comité realizó las observaciones a dicha metodología, le asignó un puntaje de 6 puntos. Puntaje parcial, puesto que al respecto debemos remitirnos a las bases integradas, pues en la página 58 nos indica que para el factor metodología propuesta, si se desarrolla dicha metodología se le asigna 10 y si no se desarrolla se le asigna 0 puntos. No existe puntajes parciales. No existe en las bases estándar aplicables para este procedimiento de selección la asignación de puntajes parciales. Al respecto, este tema ha sido ya evaluada por varias resoluciones del tribunal, como la resolución 3222 de 2023, en la cual la quinta sala indica que la asignación de puntajes es por el cumplimiento total de la metodología y no por uno parcial. Las bases estándar han considerado que la metodología de trabajo propuesta por el postor se debe evaluar en su integridad, es decir, tomando en cuenta todo su contenido y no de manera parcial. Además, la resolución del 518 de 2024, la segunda sala, indica que las bases estándar establecen únicamente 2 opciones para asignar puntaje, mas no habilita que se consignen otras posibilidades de obtener el puntaje. Asimismo, la resolución 5332 de 2024, la tercera sala indica que solo en los casos en que la metodología propuesta por el postor contemple todo el contenido exigido en la base del procedimiento de selección, se le otorgará el puntaje. Por lo tanto, estamos ante el comité ha incurrido en un incumplimiento conforme a evaluar, conforme a lo que establecido en las bases integradas. No existe puntajes parciales. Dicho acto contraviene las bases integradas expuestas. Además, cabe indicar que respecto a este criterio de adoptado, hay un voto discrepante al momento de evaluar las ofertas. Pues uno de los miembros del comité indica que solo se debió establecer 0 o 10. Además, el informe técnico legal también indica, ¿no? Da su opinión que se debió haber utilizado el criterio establecido en la metodología propuesta conforme a las bases estándar. O sea, solamente otorgar 0 o 10 puntos, no un puntaje parcial. Sobre la incorrecta evaluación de mi presentada Consorcio Supervisor Razuri. A mi presentada también, en dicha evaluación, se le otorgó 6 puntos de forma parcial. Esto por realizar observaciones a nuestra metodología. El comité indica que mi representada no ha considerado presentar su informe de estado situacional en los documentos durante la ejecución. Además, indica que en el diagrama que han presentado tampoco se ha considerado presentar el plan de trabajo del informe situacional. Además, en dicho GAN también no se presentó para ellos el informe final. Al respecto, como cuestión previa, debemos indicar que de forma primigenia las bases administrativas indicaban una metodología propuesta con un contenido mínimo, con 4 puntos. Luego, en el pliego absolutorio, indica que en la integración, se establecerán las pautas para el desarrollo de la metodología propuesta. Sin embargo, conservan los 4 ítems de forma primigenia
e ingresan una lista de contenidos mínimos de 6 puntos. Sin embargo, estos no corresponden o no guardan concordancia con las pautas para desarrollar dicho contenido mínimo al principio. Es estas actividades o este contenido mínimo nuevo que son observados a mi representada. Sin embargo, mi representada cumplió con desarrollarlo, como se puede observar, adelante. Sobre la observación 1 realizada la metodología propuesta en mi presentada, dice, el postor no consideró presentar su informe de estado situacional. Totalmente incorrecto. Se puede verificar que a folio 727, dentro de la oferta técnica presentada, indica elaborar el informe respecto al término de obra, en caso de producirse la resolución de contrato, presentar un informe de estado situacional. Sobre la siguiente observación, el comité indica que tampoco se ha considerado la presentación de su plan de trabajo. Totalmente incorrecto. Se puede verificar en la programación que mi representada ha programado presentar su plan de trabajo en un plazo de 15 días. Esto concordante con las bases integradas, puesto dice que a los 15 días calendarios debe presentar un plan de trabajo. Por lo tanto, es totalmente incorrecto lo que ha dicho el comité. Además, indica que en el caso de resolución no se presentó un informe final en caso de resolución en el GAN. Al respecto, mi representada sí cumplió con presentar este informe de estado situacional dentro de los 450 días, y luego de los 450 días presentar su informe final con el contenido requerido. Asimismo, a mi representada se le observó la experiencia del postor, la experiencia número 1, indicando que se observa que los datos y la firma de quien suscribe el documento se encuentra ilegible. Sin embargo, debemos remitirnos que en esta conformidad expuesta, se puede observar que quien suscribe el documento es el subgerente de infraestructura del desarrollo urbano y rural de dicha entidad. Además, es posible visualizar la firma. Es preciso indicar que sí, el sello se encuentra un poco borroso, pero la firma se encuentra legible. Conclusiones. El comité de selección ha contravenido los principios de transparencia e igualdad de trato, puesto que ha otorgado puntajes parciales a postores de forma arbitraria. El adjudicatario presenta errores insubsanables en el desarrollo de su metodología propuesta, que no permite tener certeza del real alcance de su oferta. Sin embargo, se le otorgó la buena pro. Las pautas de la metodología propuesta integrada no guardan concordancia con el contenido mínimo de la metodología propuesta primigenia. Sin embargo, mi representada cumplió con desarrollar cada punto de la metodología propuesta de acuerdo a las bases integradas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado, Consorcio San Pedro de Lloc, por el espacio de 10 minutos. Señor Orlando Latorre, adelante. Gracias, doctor. Doctor Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la sala, e integrantes de esta misma sala y asistentes a esta audiencia. Muy buenos días. En esta oportunidad vengo en representación del Consorcio San Pedro de Lloc, integrado por Eder Denis Dávila Bravo y Singerdor Contratistas Generales IRL. En esta oportunidad, conforme ha desarrollado el informe del ARMI el colega representante del consorcio RASURI, en esta oportunidad vamos a resolver cada uno de los puntos desarrollados en la exposición y en el recurso de apelación. Esto ya lo hemos presentado a través de un escrito, que cada punto está desarrollado, cada pretensión fue absuelto. Por ello, solicitamos como primera pretensión que el Tribunal de Contrataciones Públicas declare infundado el recurso de apelación presentado por el postor Consorcio Supervisor RASURI, integrado por Henry Wilder Santiago Flores y Miguel Cisneros Mau. Como segunda pretensión, que el Tribunal de Contrataciones evalúe la oferta técnica presentada por el Consorcio Supervisor RASURI, rectificando el puntaje otorgado por el Comité de Selección. Y como tercera pretensión, que el Tribunal ratifique el otorgamiento de la buena pro al Consorcio San Pedro de Lloc, porque consideramos que su oferta presentado cumple con las bases integradas. Primeramente debo señalar que las bases integradas constituyen las reglas de procedimiento de selección y es en función de ellas que debe evaluarse, admitirse, calificarse las ofertas, quedando tanto las entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. Es así que el comité de selección ha evaluado conforme a las bases integradas como reglas del procedimiento. Por eso,
corresponde verificar cada uno de las pretensiones y puntos presentados en la apelación. Respecto al cuestionamiento que realiza en su primera pretensión, que se deje sin efecto el puntaje otorgado al consorcio San Pedro de Lloc por el comité de selección, debemos señalar de que la metodología propuesta por mi representada en este caso cumple con las bases integradas que son las reglas de procedimiento. Es así que en el plan de trabajo se presenta en los folios 100 al 18 todo referido a las pautas mínimas que señala las bases integradas respecto a la metodología propuesta al del plan de trabajo. Como pueden evaluar, en la metodología se desarrolla y se contempla objetivamente cada uno de ellos, y en el diagrama GAN se ha seguido una secuencia conforme a los términos de referencia y las bases integradas del procedimiento de selección que exigen en la página 55 las actividades de recepción de obra, liquidación e informe final. Asimismo, en el penúltimo párrafo de la página 17, el apelante, ¿no?, indica que conforme a lo establecido en las bases integradas, únicamente cuando la metodología propuesta por el postor contemple en su totalidad el contenido exigido de las bases se le otorgará puntaje. Al respecto, debemos indicar que la metodología evidencia el conocimiento y gestión del proyecto, cumpliendo con el contenido mínimo y obligatorio detallado en la metodología propuesta en las bases integradas, que son las reglas del procedimiento, como he señalado. Es por ello, en este caso, se ha cumplido con acreditar las pautas para el desarrollo de la metodología que están señaladas en el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las bases integradas. Primero, está referido a los procedimientos de trabajo de supervisión del servicio que debe considerar, por ejemplo, una metodología de la supervisión y procedimiento de control y documentos que la representan. Por ejemplo, en la 2, los mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio. También en esta parte se ha escrito, se ha desarrollado conforme a las pautas médicas. Respecto a la descripción de las actividades de control para el sistema de seguridad y salud ocupacional, también se ha desarrollado siguiendo las pautas establecidas. También tenemos el sistema de mitigación de impacto ambiental. Ahí se adjunta formatos. Se ha considerado las medidas de mitigación de impactos, medidas de reparación y plan de trabajo. También guarda un orden de acuerdo a la cronología y la memoria descriptiva que evidencia, ¿no?, el conocimiento del proyecto que está señalado estrictamente en nuestra propuesta. Por ello, señalamos que la metodología ha cumplido con todo lo mínimo requerido en las bases integrales, también su acreditación. Por ello es que se solicita al tribunal que considere el puntaje máximo. En este caso, es verdad, digamos que el comité, conforme ha señalado la contraparte, ha colocado 6 puntos, cuando en este caso, y representa haber cumplido con todas las pautas mínimas, merece tener 10 puntos. Respecto a la segunda pretensión, ¿no?, donde reclaman el supervisor Rasuri un puntaje mayor porque se le había reducido a 6 puntos. En este caso, como ha señalado también de manera objetiva, que es 0 puntos o 10 puntos. Por ello, consideramos que en este caso, habiendo observaciones por parte del comité de selección respecto que su propuesta con la metodología, en algunas partes de la metodología existen documentos, páginas que su contenido es ilegible. Por lo tanto,
si la metodología es 0 o 10 puntos, también un incumplimiento de uno de ellos merece tener un puntaje o no merece tener puntaje, en este caso sería 0. Entonces, por respecto, digamos, a la cantidad del diagrama Gantt, ¿no? Señalan que su metodología está correcta, pero si revisan el acta del comité de selección, ahí existen las observaciones puntuales y objetivas de parte del comité, mediante el cual la metodología propuesta por el consorcio apelante no cumple con las bases integradas. Por lo tanto, el comité de selección ha corregido o ha calificado o ha evaluado, en este caso, correctamente la propuesta del consorcio apelante. Por lo tanto, merece un puntaje, no merece un puntaje en este caso, porque su metodología propuesta no cumple y presenta incongruencia. Por lo tanto, el puntaje es de 0, ¿no? Por incongruencia en sus contenidos que ha presentado en las diapositivas. Como tercera pretensión, también señalan que dejar sin efecto el puntaje otorgado respecto a la evaluación del otorgamiento de la PROM, el comité de selección no ha procedido a otorgar el puntaje de evaluación de experiencia del postor. Señor Latorre, ¿Sí? resta un minuto, por favor. Correcto, doctor. Voy a concluir. Esta pretensión, la tercera y la cuarta pretensión, en conclusión, el comité ha evaluado conforme a las reglas de procedimiento, en este caso las bases integradas, la experiencia propuesta está calificado en un porcentaje que ha sido considerado y se le ha otorgado el puntaje correspondiente. Por lo tanto, no merecen el puntaje máximo como señala en su recurso de apelación. Por lo tanto, no habiendo una variación en el puntaje que debe otorgar el comité de selección, en este caso debe ratificarse la buena PROM a mi representada por haber cumplido con la metodología propuesta y los otros factores de evaluación como es la experiencia y la propuesta económica. Ese sería todo, señor presidente. En este caso debe declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por el apelante. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señor presidente. Brevemente, por favor. Adelante. Para indicar que, conforme como se ha expuesto, no existe duda de que tiene errores la metodología propuesta del adjudicatario. Ha presentado en su programa, ha programado un informe en un plazo distinto, completamente distinto a lo requerido en las bases integradas, ¿no? Por lo tanto, debió, a pesar, por estas observaciones, le debieron asignar un puntaje de 0 puntos, no 2, 4, 6. El comité de selección no te ha facultado para otorgar puntajes parciales en este procedimiento de selección. Las bases estándar no lo permiten. Por lo tanto, estas bases integradas tampoco lo indicaban. Por lo tanto, le debió otorgar 0 puntos. No existe fundamentos para otorgar un puntaje parcial. Además, como lo hemos escuchado al adjudicatario, no ha puesto motivos sobre nuestros supuestos incumplimientos. Como he sustentado, todas las observaciones que ha realizado el comité son incorrectas, puesto que se puede observar dentro de nuestra programación lo que hemos correspondido a la metodología propuesta. Sobre las observaciones que ha realizado el adjudicatario en su escrito de absolución, decir que vamos a remitir un informe, un escrito con cada uno por el
Por este poco tiempo que tenemos no lo podemos indicar acá, sin embargo lo vamos a hacer por escrito. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, doctor. Por 3 minutos, adelante. Sí. En este caso, digamos, en el recurso de apelación, la absolución sí se ha señalado estrictamente, digamos. Se ha absuelto cada uno de los supuestos incumplimientos que observa el consorcio supervisor Razzuri. En este caso, al momento de apelar, aunque el tiempo es corto, por eso no se puede explicar, el escrito es extenso, se ha absuelto punto por punto. Por ello, que más bien exigimos en este caso el puntaje que merece mi representante es 10 puntos, porque no, como lo ha señalado, no existe puntaje parcial. Pero ¿cómo podían ellos exigir un puntaje total cuando su propuesta o la metodología existe incongruencias y también alguna parte de su propuesta es ilegible? No se puede otorgar objetivamente, no se puede revisar o evaluar objetivamente aquello que está ilegible. Por ello, solicitamos puedan revisar objetivamente toda la documentación presentada en la oferta y decidir conforme a las normas bajo el principio de razonabilidad y principio de legalidad que contempla la Ley de Contratación del Estado y el procedimiento administrativo general. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y del tercero administrado, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Daniel Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días. No cuento con preguntas. Muchas gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No cuento con preguntas. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Muchas gracias.